Hoy tenemos un caso de estudio muy especial. Un inversor Voltronic que ha visto las estrellas por culpa de un grupo electrógeno. Si tienes este inversor y te ha pasado lo mismo, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque quizá la reparación no sea tan difícil y a lo mejor no es tan cara como te puedes estar pensando. Muy buenas, Manolillo. ¿Alguna vez os ha pasado que aunque todo el mundo sepa que soy electricista y además saben que no os dedicáis a reparar aparatos electrónicos, siempre tiene que venir el típico vecino, amigo, familiar, conocido que os trae algún aparatejo de estos del demonio para que le echéis un vistazo? Yo siempre a todos les digo lo mismo, que yo no miro electrodomésticos. ¿Cómo? Más que nada porque no sé, además que hay técnicos especializados para eso, que yo soy electricista, que yo no soy electrónico. Lo único que puedo hacer es intentar desmontarlo para ver si algo no está bien. Y yo lo que les digo es que dentro de mis posibilidades les puedo echar un vistazo, pero que yo no prometo nada. Y que sobre todo es importante si no les corre mucha prisa. Tranquilo. Si no le corre mucha prisa, pues se lo podría mirar. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en esta profesión es importante toquetear, cacharrear, para aprender un poco. Además, se supone que si ya están rotos, podemos mirarlos tranquilamente, ¿no? Desmontándolos con cuidado, no creo que los rompamos más, ¿no? O bueno, sí, siempre se pueden romper más todavía. Esta vez, a diferencia de otras veces que me han dado algo para echarle un vistazo, no es ni un móvil, ni un taladro, ni una plancha, ni una vaporeta. Esta vez lo que me han encasquetado es un inversor solar. Un aparatejo grande, pesado, incómodo, que pesa muchísimo y que, como os podéis imaginar, no es lo más fino para tener desmontado encima de la mesa del salón. Para la próxima vez, para no tener que poner un aparatejo de estos en la mesa del salón, me he averiguado esta mesa. Una mesa básica para cacharrear un poco, que poco a poco la vamos a ir llenando, si podemos, de herramientas. Y además, si consigo acoplaros aquí algunas luces, algún soporte, podré grabaros contenido para ir haciendo directos, desmontar aparatejos, cacharrear un poco. Y cuando vosotros, los suscriptores, me digáis que merece la pena hacer alguna prueba, algún experimento, pues ya tenemos aquí la mesa esta de pruebas, el laboratorio. Lo hacemos, lo probamos, lo desmontamos, toqueteamos y ya veremos si explota o no. Lógicamente, cuanto más Manolillo os suscribáis y más le dais al botón de like, pues más iremos llenando esto de cosas y de herramientas y más podremos cacharrear. El inversor solar que me han pedido que le eche un vistazo es un inversor híbrido de la marca Voltronic, modelo Asper VM3 de 5 kilovatios, que según me ha dicho su dueño, de buena primera ha dejado de funcionar. Me dice que el zumbador que tiene de alarma suena continuamente y que el LED rojo de avería está encendido y muestra en la pantalla el fallo F51. Para saber qué significa este fallo, me he metido en la web de Voltronic y me he descargado su PDF, el manual. Os dejaré por aquí abajo el link de la web por si queréis también descargarlo. Y la verdad que el manual es que está muy bien, ¿eh? Es que viene prácticamente de todo. Viene, pero cuando digo todo, es todo, ¿eh? Especificaciones, conexionados, los errores, el esquema y lógicamente también viene la lista de fallos. Y perdonad que no haya podido grabar el fallo mientras estaba en pantalla, pero es que no me ha dado tiempo. Si puedo, adjunto algunas imágenes que encuentre por ahí por internet del fallo. Le vuelvo a preguntar a este hombre que si el inversor le funcionaba correctamente, pues que si ha tocado algo fuera de lo normal o ha hecho algo fuera de lo normal o diferente. Y como suele ocurrir prácticamente en el 95% de los casos, pero ya no solo de este tipo de cosas, sino también en averías en instalaciones eléctricas. Cuando va al sitio y pregunta si alguien ha tocado o alguien ha visto algo, nadie sabe nada, nadie ha tocado nada y muchísimas veces siempre te dice lo mismo, que el técnico que lo ha instalado, que lo ha montado, pues que ahora lo están llamando, no coge el teléfono, no puede venir, en fin, ha cogido la pasta y ya no quiere saber nada. Ha hecho el montaje de la forma que lo haya hecho y el día de mañana, si hay problema, no coge el teléfono. Genial. Jugada maravillosa, esta idea muy excepcional. Hay de todo en este mundo.
Si consigues hablar con ellos y te responden, la mayoría de las veces te dice que no pueden ir o que ya irán. Bien, pues este hombre de un día para otro dice que el inversor de buena primera deja de funcionar. Que no sabe cómo, que él no ha tocado nada, que de buena primera ha dejado de funcionar. Claro que sí, campeón. Bien, pues mirando el manual del inversor, es que claramente nos está diciendo fallo F51, sobretensión, que básicamente significa socorro, me han frito. Me han conectado un grupo electrógeno que no está preparado para esto y me han reventado. Después de esto de la sobretensión en el manual, se lo comentó al dueño del inversor y me dice que, oye, que es verdad, que puede ser, que oye, que le conectó un grupo electrógeno y que quizás puede ser que no le haya sentado muy bien ese grupo electrógeno al inversor. Mirando por internet se ve que a mucha gente que tiene este tipo de inversor le ha pasado lo mismo. Y si tú también tienes este inversor y te ha salido el fallo F51, me imagino que lo primero que habrás hecho es cogerte tu manual del inversor, te habrás ido a la página 44 para ver en el cuadro solucionador de problemas lo que tienes que hacer. Pues bien, en el solucionador de problemas te dice lo siguiente: problema, zumbador suena continuamente y el LED rojo está encendido. LCD LED zumbador 51. Explicación, posible causa: sobretensión. ¿Qué hacer? Reinicia la unidad. Si el error vuelve a ocurrir, devuélvalo al centro de reparación. ¿Cómo podemos explicar esto? Este es el solucionador de problemas. Con mucho cuidado fui abriendo el inversor, le fui quitando todos los tornillitos de la tapadera y demás, a ver si encontraba el culpable, y mirando por esta zona donde están los condensadores. ¡Quieto! Donde tengamos condensadores, siempre, antes de tocar hay que descargarlos. Repito, mucho ojo con los condensadores, sobre todo con los grandotes. No vale desmontar las cosas ahí sin conocimiento, empezar a quitar tornillos, meter nuestras manazas por ahí toqueteando. Mirando, ¿a dónde estoy mirando yo? Porque en lo que es temas de electricidad y temas de electrónica nos podemos hacer mucho daño. Y más sabiendo que dentro de este aparato hay condensadores. En general, siempre que hay condensadores en cualquier equipo electrónico hay que tener mucho cuidado. Siempre desenchufa el equipo que vaya a tocar. Utiliza herramientas aisladas y si no estás seguro de lo que estás tocando, no sigas tocando y llama a un profesional, que hay muchos muy buenos y que para eso están. Después de abrir el inversor, le quité la tapadera con cuidadito y con el multímetro fui descargando todos los condensadores que fui viendo, todos, pero cuando digo todos es todos. Cualquier condensador que veía con las patillas le ponía el multímetro en tensión continua y lo fui descargando poco a poco. Y me sorprendió lo que almacenaban los condensadores grandotes, los de potencia. Almacenan bastante tensión, así que ojito, cuidado. Después de descargar todos los condensadores que vi por el inversor, aparentemente estuve mirando y no se veía nada chicharrado, ni ninguna explosión, ningún petardazo. Miré también una fusible que tenía en la entrada y parece que estaba todo bien. Creo que tenía también uno de la serie 220 y creo recordar que también estaba bien. Me quedé mirando aquí por la zona esta donde están los condensadores estos más pequeñines y dije: aquí están los culpables. Estos pequeños diablillos han almacenado tanta energía que han reventado. Y algunos tenían la parte superior un poco hinchada y bueno, ya sabéis que los condensadores cuando están así un poquito hinchados, un poquito pujados, pues mejor cambiarlos. Eso o están cerca de romperse o están ya rotos. Aquí ahora que lo estáis viendo en el vídeo no se aprecia muy bien, pero cuando los comparas con los que tienen al lado se nota bastante la diferencia. Se nota como la parte superior está un poco hinchada en comparación con los que tienen al lado. Con lo cual ya nos están diciendo que esto no está muy bien. Y bueno, y al verlos pues pensé, pues mira, son 3 condensadores pequeños, estos son de los baratos. No perdemos nada por sustituirlos. Los desmontamos, los desoldamos, los cambiamos y a ver qué pasa. Aquí los tiene ya desoldados, quitados de la placa y vaya a ver, por ejemplo, como este pequeñín de 470 microfaradios, cuando le conectamos el multímetro en la opción de capacímetro, giramos la rueda y lo ponemos en capacímetro para medirle la capacidad, en lugar de marcarnos los 470 microfaradios que nos está indicando el fabricante que tiene, pues ya lo estáis viendo, nos marca entre 120, entre 140, 143 y esto es lo que nos marca el multímetro cuando conectamos el condensador nuevo, el de 470 microfaradios. Mirad lo que nos marca la pantalla, nos marca 501 microfaradios. Ya sabéis que muchos condensadores electrolíticos tienen un rango de tolerancia de 20%. Esto quiere decir que el fabricante indica que el valor real del condensador,
cae dentro del más o menos 20% de su valor marcado. ¡Wow! Vamos a reemplazar estos condensadores por unos nuevos y a ver si le damos una segunda vida al inversor. Aquí ya he colocado los 3 condensadores nuevos donde estaban los 3 viejos y vamos a soldarlos. Yo no soy muy bueno soldando este tipo de componentes y reconozco que me cuesta trabajillo, ya que mi día a día no es que esté yo con el soldador para arriba para abajo practicando, pero bueno, más o menos algo me defiendo. Y lógicamente con los años de no practicarlo pues se va perdiendo finura. Pero bueno, mira, con averías como esta pues aprovecho un poquillo y practico. Y si por lo que sea no se os da bien soldar, siempre seguro que conocéis a alguien que sabe soldar en condiciones. Como podéis ver, los condensadores nuevos tienen las patillas bastante largas, que así se facilita su colocación en la placa. Estas patillas que están tan largas, después de soldar los condensadores, las cortaremos para que no toquen nada. No se ocurra hacer la burra de dejar los rabillos estos tan largos que parecen bigotes de una gamba. No fuera cachondeo, cortarlo porque como haga contacto con algo, sobre todo con la carcasa, os podéis llevar algún buen susto. Aparte de romper el inversor. Esta patilla que no se olvide cortarla. Importante que el soldador que vayáis a usar que tenga la punta limpia. Que le hayáis dado antes un repasito con la pasta abrasiva para limpiar un poquito la punta. La pasta abrasiva esta que venden para limpieza de soldadores. Con cuidado de no estropear nada, limpiamos toda la zona donde vamos a soldar con un poquito de pasta flux, que creo que se llama así, pasta flux, y le damos temperatura al soldador. A mí me gusta darle bastante caña, yo lo pongo a 400 y pico, 450 grados. Más o menos se suele decir que a unos 300 grados está bien. Yo soy un bestiajo. ¡Oh, qué calentito! Y yo como tampoco muy preciso esta estación de soldadura, yo le doy bastante caña y le pongo 400 y pico grados, que caliente y bien. Pero con conocimiento, chavales, cuidado de no quemar nada ni de achicharrar piezas que haya alrededor. Por cierto, todo esto que estáis viendo, todos estos materiales, lo voy a dejar por ahí abajo en la descripción. Todos estos materiales o las herramientas que estéis viendo en el vídeo no son nada difíciles de encontrar. Cualquier tienda de electrónica tiene sus soldadores de punta fina, su estación de soldadura, su pasta, su estaño. Pero si por lo que sea no tuvierais ganas de patearos las tiendas de ferretería, las tiendas de electrónica buscando los condensadores, el soldador, os voy a dejar el enlace abajo en la descripción de donde lo podéis comprar por internet, para que si sois comodones que os lo llevéis directamente a vuestra casa. Vamos a conectar el inversor, lo enchufamos, se inicia una cuenta atrás, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acaba de encender y ya nos marca el fallo. Ahora mismo indica la entrada de tensión de red, que son 230 voltios, y las letras de BP pues nos están indicando que conforme le llegan los 230 voltios de la red, conforme entra al inversor, tal como entra, salen, ¿vale? O sea que nos tiene que dar salida de 230 voltios. Pues mido con el tester. Como veis, tenemos 230 voltios de salida del inversor. Esto con el fallo que tenía antes no aparecía. Se quedaba pitando el LED rojo, el LED de fallo encendido y marcaba el fallo, el F51. Además de que con el fallo medí en la salida y no marcaba 0 voltios. Si tenéis el mismo inversor y ha pasado lo mismo, yo antes de gastarme un dineral o de llevarlo al servicio técnico, si tenéis un amiguete que no le importa soldaros estos 3 condensadores, o si vosotros mismos os animáis, pues ya sabéis. Una solución barata, sencilla, eso sí, teniendo cuidado de descargar los condensadores, como he dicho antes, pues la reparación puede ser bastante barata, ¿eh? Y ojo, lo vuelvo a repetir, soy un poco pesado, pero es que es importante. Por muy pequeños que sean, medianos, grandes, siempre que se pueda hay que descargarlo. Grabaros estos fuegos, siempre hay que descargar los condensadores. En condensadores pequeños podéis llevar un cosquilleo. Connected to ground or negative. Pero por ejemplo en estos así grandotes, este por ejemplo que es de 45 microfaradios, este tocando las puntas, si está cargado, os podéis llevar un tembleque gracioso. Tan gracioso que del susto que os podéis llevar no se olvida en la vida.
ya que casi siempre, estén averiados o no, se queda algo de tensión almacenada en ellos. En los variadores de frecuencia, por ejemplo, que internamente tienen condensadores de potencia, si por lo que sea tocamos las bornas de salida y estos condensadores de potencia no se han descargado, o la resistencia que tienen para descarga no está en condiciones y se le ha quedado algo de tensión almacenada, cuando vamos con el destornillador a embornar o a desembornar, al tocar las bornas nos puede dar un petardazo que nos puede mandar por otro barrio. Ya me entendéis. Bien, pues los condensadores que vamos a tocar, si no tienen resistencia de descarga o las que tienen están en mal estado, lo que podemos hacer para descargarlos teniendo mucho cuidado, voy a hacer una prueba aquí para que veáis cómo cargar y cómo descargar un condensador. Mirad una forma de descargarlo como puede ser, así un poco a grosso modo. Cogemos el condensador, lo metemos en un enchufe, lo cargamos, en las patillas de los condensadores ponemos las puntas del multímetro o el tester y ponemos el selector en tensión continua. Nos mostrará en la pantalla un valor de los voltios que tiene almacenado el condensador. Y sin quitar las puntas del multímetro, veremos cómo poco a poco ese valor va bajando hasta mostrar en pantalla 0 voltios. Esa disminución de voltaje que está teniendo poco a poco quiere decir que con el multímetro, con la resistencia que tiene internamente el multímetro, lo estamos descargando. Teniendo cuidado y siempre estando desenchufado el aparato que vamos a desmontar, no es muy complicado de descargarlo. Es más, en internet, en YouTube, por muchos sitios, hay montones de páginas y vídeos que explican cómo hacerlo de forma segura. Pues la conclusión es que, Manolillo, todos los grupos electrógenos, todos los generadores que venden en el mercado no son adecuados para las instalaciones fotovoltaicas. Pues el generador se usa a modo de respaldo en días nublados o en situaciones que hay una alta demanda de electricidad. Lo que quiere decir que el generador es para un uso esporádico, no es para un uso diario. Además, lo que se suele recomendar es que el generador no se use más de 4 horas al día. Los mejores inversores para una instalación solar fotovoltaica aislada, de los que estáis desenchufados de la red eléctrica, son los generadores inverter. Son generadores que transforman la energía mecánica en eléctrica, pero de manera estable. Y quedaros con esta palabra, estable, porque es imprescindible que la tensión que os dé vuestro generador de salida sea estable, sin fluctuaciones, sin oscilaciones. Una onda senoidal limpia. Un generador convencional no puede mantener esa tensión de salida limpia y estable, ya que el voltaje y la frecuencia cambian, y esto puede hacer, casi seguro que lo va a provocar, que vuestros receptores electrónicos se estropeen. Los generadores inverter, los buenos, los que se deberían de poner, que también son los más caros, son los más seguros por lo que hemos comentado antes, que evitan estas fluctuaciones de la tensión de salida y la frecuencia, ya que la corriente alterna generada por el motor primero se convertirá en corriente continua y luego el inversor electrónico que estos generadores inverter incorporan la convertirán en corriente alterna, y será una corriente alterna limpia, pura, sin oscilaciones, sin fluctuaciones. Los generadores inverter, ellos solos, permiten ajustar la velocidad del motor de manera automática para que se adapten a cualquier aplicación o a la demanda de la instalación a la que vamos a apoyar. Son los más confiables, los más seguros, y una de las mejores cosas que tiene es que son silenciosos. Son los mejores. Son los mejores. ¡Oh my God! ¡Wow! Y ya sabía entonces que el grupo electrógeno que le han conectado a este inversor pues tiene toda la pinta de ser el genérico, el típico de toda la vida. Se lo comenté al dueño del inversor y me dijo que sí, me lo reconoció. ¡Ah!
Me dijo, sí, le he conectado un grupo electrógeno de estos baratitos, el primero que pillé y fijaros lo que he liado. Este hombre me reconoció que como el generador lo iba a usar a modo de respaldo, pues compré uno baratito, el primero que pilló, el más baratito, y dijo, bueno. Y como no es inverter, cuando le ha tocado arrancar, o él mismo me parece a mí que lo quiso arrancar en modo manual para probarlo, pues imaginaros imaginaros la tensión que le habrá llegado al inversor, la gracia que le habrá hecho. Cuando arranca este grupo, la tensión que le ha llegado al Voltroni no era muy buena y al Voltroni no la sienta muy bien. Recordad, Manolillo, no todos los grupos electrógenos, los generadores, no son compatibles con los inversores de fotovoltaica. Ojo, que tienen que ser del tipo inverter, que os podrían dar, o bueno, con seguridad os van a dar problemas. Y bueno, Manolillo, si os ha sido útil el vídeo, os ha gustado, reventad el botón de like, ya sabéis, darle ahí. Y si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal, que ya sabéis, que es el botoncito de suscribirse, darle, que no pasa nada, que no da corriente, que es gratis. Hasta el próximo vídeo, Manolillo. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap.